Bien, hermanitos, pues hoy vamos a ver un pequeño estudio, hermanitos, sobre cómo es nuestro actuar dentro de el pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Y le hemos puesto desocupados. Vamos a Mateo 20, los versos del 1 al 7. Dice la palabra: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario el día, los envió a su viña, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Bien, hermanitos, fíjense bien. Esta parábola, esta enseñanza la está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y fíjense bien, dice: el reino de los cielos es semejante. Dice primero a un hombre, pero si se fijan, no es cualquier hombre, no es cualquier persona. Normalmente, cuando asemejan el reino de los cielos a algo o a alguien de aquí de la tierra, lo ponen, hermanitos, como familia. Por eso no es un término ahí que ya está caduco o algo así. Por eso la palabra nos dice que todos nosotros somos hermanos, tenemos un solo Padre. Y aquí la palabra nos dice semejante a un hombre, y lo señala padre de familia. Y ese padre de familia, ¿qué hizo, hermanitos? Ese padre de familia salió. Fíjate bien, no puso un letrero, no puso un anuncio en Facebook, en WhatsApp. Él salió, hermanitos. ¿A qué? ¿Sí? A contratar obreros. ¿Cuándo sale a contratar obreros, hermanitos? En la mañana. O sea, esta parábola, las 12 horas del día, es desde que nacemos, hermanitos, hasta que morimos. Eso es lo que significa, eso es lo que da a entender. ¿Sí? ¿Cuándo te va a llamar el Señor? ¿Cuándo sale a llamarte? Desde que naces, hermano. Tú eres el que no has querido responder en algunas ocasiones. ¿Sí? Pero Él sale desde la mañana a contratar. Fíjate bien, ¿cuál es tu pago, hermanito? Porque la paga del pecado ya sabemos cuál es: la muerte. Pero el Señor, ¿cuál es la paga del Señor, hermanito? Vida eterna. Eso es lo justo, ¿sí? Eso es lo justo para Él. Y dice: y habiendo convenido con los obreros en un denario. Hermanito, ¿qué es un denario? Un denario es una moneda de aquel entonces, pero era el pago, el salario de un día. Entonces, si tú ibas a trabajar a algún lugar, ya sabías que ibas a ganar un denario. Un denario te daba para ti y para tu familia, que comieran y que tuvieran satisfecho pues todas las situaciones de un día, obviamente con todo lo demás que conlleva, ¿no? O sea, no nada más ese día. Entonces, este es el salario, hermanitos, de un día. Y fíjense bien, ¿cuándo les dijo que les iba a dar un denario? A los que contrató en la mañana. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Los envió a su viña. ¿Qué significa la viña del Señor, hermanitos? Significa su iglesia. ¿Sí? La viña del Señor es la obra del Señor aquí, en esta tierra. ¿Quién hace, hermanitos, la obra del Señor aquí en esta tierra? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. ¿Sí? Bien. Dice: saliendo cerca de la hora tercera, fíjense bien, ¿qué deducimos? Cuando salió primero, ¿a qué horas eran? Las
6 de la mañana, al inicio. Después salió la hora tercera. ¿Cuál es la hora tercera, hermanitos? Las 9 de la mañana, ¿sí? Y vio a otros que estaban, ¿cómo dice? Desocupados. ¿Qué significa, hermanitos? ¿Por qué los manda a la viña? Entonces, no estaban ocupados en la viña del Señor, estaban desocupados de la viña del Señor. Esto hay que entenderlo bien, hermanitos. Aquí no nos está hablando de que tú sales desde las 4 de la mañana a trabajar y estás todo el día ocupado y todo eso. No, nos está hablando de la viña del Señor. Nos está hablando, ¿sí?, de la obra de Dios aquí en esta tierra. Nos está hablando de la voluntad de Dios aquí, ¿sí? Lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Para qué, hermanitos? El Señor vino para condenar al mundo, ¿no? Pues no, hermanitos, el Señor vino para que tuviéramos salvación. Y entonces, ¿en qué nos tenemos que estar ocupados? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanitos? ¿Cuál es nuestra ocupación real sobre esta tierra? Es que todos alcancen salvación. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo y para eso nos está tomando a cada uno de nosotros. Y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Ya son las 9 de la mañana, los otros estuvieron desde las 6. Esos a las 9, ¿qué les dijo? Les voy a dar lo justo. A ver, cuando tú vas a un trabajo, ¿sí?, y entras más tarde, ¿cuánto te pagan, hermano? Te pagarán lo mismo a los que entran a las 6 de la mañana y salen, lo voy a poner así, y salen a las 6, digamos un horario de 12 horas. Entran a las 6 y salen 6 de la mañana y salen a las 6 de la tarde. Pero otro entra a las 9 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Pero otros entran a las 3 de la tarde y salen a las 6 de la tarde. Y otros entran a las 5 de la tarde y salen a las 6 de la tarde. Unos trabajaron 12 horas, otros 9, otros 6 y otros 1 hora. De acuerdo a nuestra justicia humana, ¿quién gana más y quién gana menos? Gana más, dicen, el que trabajó las 12 horas, ¿no? Y gana bien poquito, pues el que trabajó 1 sola hora. Y se fijan más adelante, hermanitos, de verso 7, ahí entra esa pequeña discordia, entre los trabajadores. Y dicen: oye, pero ¿cómo es posible? Yo trabajé mucho más tiempo ahí, bajo el sol, bajo todo esto, y le vas a pagar lo mismo al otro. ¿Y qué le contesta el Señor de la viña? ¿Vas a administrarme mi dinero? ¿Vas a decirme lo que yo puedo hacer con mi dinero? ¿Por cuánto te contraté a ti? ¿Sí? Por 1 denario. Entonces, ¿dónde está tu reclamo? Y al segundo, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dijo? Te voy a dar 1 denario, dice, lo que es justo. Para el Señor, sí, es justo, hermanitos, que nosotros procedamos al arrepentimiento, que nosotros procedamos a ese cambio de vida, a enamorarnos de nuestro Señor Jesucristo, a hacer toda la voluntad por Dios. Hermanito, no importa que tengas 10 años, no importa que tengas 70 años. Con ese cambio, ¿sabes cuál es el justo pago? Vida eterna. Vida eterna. Y dice la palabra, salió otra vez cerca de la hora sexta, 12 del día, y novena, 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, ¿cuál es la hora 11, hermanitos? ¿Sí? Ya son las 5 de la tarde. Ya, o sea, queda 1 hora para terminar las labores. Halló a otros que estaban desocupados. Fíjense bien, los primeros que fue cuando salió, no señala ahí que estuvieran desocupados. ¿Por qué? Porque no había pasado ni 1 sola hora del día. Pero después ya estaban desocupados. Hermanito, cuando tú tomas
lo voy a poner de esta otra manera. Cuando tú tomas la decisión, lo voy a poner así, de seguir a Cristo, ya arrepentido, bautizado, siendo discipulado, totalmente caminando en el camino cristiano, hermano, y sirves, es cuando dice la palabra que nuestro Señor te contrató en la mañana. No tienes ni un minuto, ¿sí?, de la conversión al servicio que haya quedado libre. A las 6 de la mañana te contrataron a esa hora. Pero cuando tú dejas de servir, cuando tú ya no estás sirviendo en la obra del Señor, entonces estás desocupado. No importa, hermano, no importa que tú digas, no, lo que pasa es que mi trabajo, yo entro a las 5 de la mañana y tengo que salir a las 10 de la noche, 11, ya no tengo tiempo. ¿Sabes qué? Para el Señor tú estás desocupado, totalmente desocupado. Y el Señor te dice, ¿por qué estás aquí todo el día desocupado? ¿Y qué le dices? Señor, que no te das cuenta, yo tengo que hacer muchas cosas, A ver, le vas a aconsejar al Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Sí? Hermano, por más que uno quiera dar la vuelta, el Señor conoce todo lo que hacemos, todas nuestras intenciones, todo lo que empieza a salir de nuestro corazón antes de que salga, hermanos, ¿sí? Y ¿sabe qué? Hay algunas personas que dicen, Señor, si me sano de esta enfermedad te voy a servir. No, hermano, ahí donde estás, ahí puedes servir. Hermano, ya lo hemos comentado en muchas otras ocasiones, la oración es algo fundamental en la vida cristiana. Hace muchos años, ya lo comentamos también, en África, el grupo ahí local envenenó al misionero. Y el misionero, sí, con un veneno, pero más que mortal, como dicen por ahí, cayó cuando estaba predicando. El misionero cayó, y ¿sabe qué? No tardó ni 3 segundos en que se levantó y siguió predicando. ¿Y sabe qué pasó? En un congreso internacional donde el misionero estaba dando su testimonio, después una mujer se le acercó y le dijo, a ver, ¿qué día fue? Llevaban su diario, checaron por cambios de horario y todo eso, y ella en Estados Unidos, el Señor la levantó en la noche para que orara por alguien, y dice que Dios le puso la visión esa precisamente, donde alguien, un misionero, estaba predicando y caía, y el Señor lo volvía a levantar. ¿Qué hubiera pasado? El Señor hace lo que quiere, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si esta señora no hubiera orado por ese misionero? ¿Sabes qué? Hubiera orado otra persona, pero esa mujer ya no hubiera tenido, ¿sí?, ese hecho que el Señor, ¿sí?, ese trabajo que el Señor le había encargado. La oración es tremendamente importante, ¿sí? ¿Quién no puede orar de los que estamos aquí? Entonces no digas que tú no tienes tiempo, que tú puedes andar en la vida sin ocuparte de lo que el Señor quiere que tú hagas, ¿sí? Y le dijeron, verso 7, fíjate qué es lo que le dijeron, porque aquí el Señor dice, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? O sea, tú puedes venir aquí, puedes venir a los congresos, puedes venir a las enseñanzas, todo, pero realmente sales de aquí y como si no hubiera pasado nada. No compartes con nadie lo que el Señor te está dando. No das ni siquiera ese testimonio de lo que el Señor ha estado haciendo contigo. ¿Sabes qué? No estás desocupado todo el día, todo el tiempo, no estás ocupado en las cosas del Señor.
ahí hay graves problemas. El Señor está diciendo: ¿por qué estás aquí todo el día desocupado? ¿Por qué no haces algo? Y cuando te dice ese algo es para la gloria de Dios, no para tu propia gloria. ¿Sí? Y fíjense lo que le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Aquí estamos. Nadie nos ha dicho nada, nadie nos dice nada, nadie nos comenta nada, nada. Voy a poner este símil que están haciendo aquí. Salieron a buscar trabajo. Ahí estaban, desocupados, platicando, diciendo: el Señor es bien bueno, sí, a mí me bendice, sí, yo tengo mucho trabajo, no, hombre, mira, ya no puedo, ya hasta le digo a los clientes: váyanse, porque ya tengo tanto, que no, hombre, qué bárbaro, todo esto. Sí, pero estás desocupado totalmente. ¿Sabes cuánto es esa gran ocupación que tienen las personas, ¿sí?, en el mundo para el Señor? ¿Sabes cuánto es esa gran ocupación? Nada. Al Señor no le agrada eso. Estás metido en tus cosas, vas a recibir una vanagloria. Estás haciendo la voluntad del Señor, le vas a dar la gloria y la honra al Señor. Eso es lo que quiere Dios, que sean nosotros esas maneras, hermanitos. ¿Sí? Y al final, ¿sí? Dice: y les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Una hora. Hermano, ¿tú estás seguro de que mañana vas a seguir viviendo? ¿Estás bien seguro? No, hermano, nadie. Ni siquiera más al rato sabemos si seguimos viviendo o no. Entonces no sabemos, no importa la edad, no sabemos en qué parte del día estamos. Si ya estamos casi al final, o si estamos aún al principio, o si estamos a la mitad. ¿Quién te asegura que vas a vivir más tiempo? ¿Se acuerdan lo que le dijo a ese hombre que había hecho hasta graneros más grandes? Porque ya tenía una gran cosecha, ya no se iba a preocupar por nada, y le dijo: alma mía, ahora sí reposa, vamos a disfrutar todo esto. ¿Y qué le dice el Señor? Insensato, ¿no sabes que hoy mismo van a venir por todo? Hermano, este hombre, ¿en qué se había ocupado todo el tiempo? Para él. Porque él pensaba, como es el pensamiento de los ricos, hermanitos, que con las riquezas entonces sí iba a disfrutar la vida. ¿Y cuál vida? Si ya no iba a estar en esta vida. Hermanitos, el Señor pide que estemos ocupados. ¿Ocupados en qué? En su obra. ¿Cuál es el salario, hermanitos? ¿Cuál es lo justo? ¿Sí? No importa el momento en que tú empieces a hacer realmente la voluntad de Dios. ¿Cuál es lo justo, hermanitos? Vida eterna. ¿Quieres un mejor salario que este? Vida eterna, hermanitos. Todos los días, todo el tiempo vas a estar bien. ¿Qué mejor salario que ese? Entonces, hermanitos, fíjense, a los primeros los contrató, a los segundos los vio desocupados, pero a los terceros ya les está diciendo: bueno, ¿ustedes qué? Hermanitos, que no caigamos en ese grupo de los terceros, de los que llegue el Señor y nos diga: ¿y ustedes qué están haciendo ahí? ¿Qué no saben que tienen que trabajar? Hermanitos, que estemos, ¿sí?, entre los primeros. La pregunta, hermanitos, es: la viña del Señor no necesita trabajadores, no necesita obreros, ¿sí? No hay nada que hacer en su viña. Ya está todo limpiecito, ya está todo deshierbado, ya está dando mucho fruto, hermanos.
ya este mundo no necesita quien les predique. Ya este mundo todos son salvos. Fíjate bien, hermano, el mundo necesita la predicación hoy, yo creo que más que nunca. Estamos en los últimos tiempos, en los tiempos más difíciles, en los tiempos donde hay más mentiras. Y hermano, déjame decirte, hermana, a ti el Señor te ha hablado claramente, sin decirte una cosa para que la interpretes y entiendas alguna otra. Te lo ha dicho claramente, hermanitos. Entonces, ¿qué esperas, hermanitos? Y aquí, para los que nos están oyendo, hermanitos, tienen que ir con su pastor, hermanitos. Tienen que ir con su pastor y ponerse a sus órdenes, porque somos el cuerpo de Cristo. No es, hermano, ¿sí? La palabra nos dice que cómo conocerán si no hay quien les predique, y cómo van a ir a predicar si no hay quien los envíe. Hermano, aquí no es de que, yo siento que tengo que hacer esto y voy y hago. Hermano, somos el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo, cuando una célula, hermanitos, trabaja independiente, ¿qué sucede? A eso se le llama cáncer, cuando es en el cuerpo. Cuando alguien hace lo que quiere, ese es un cáncer en el cuerpo. Somos un cuerpo y todos estamos unidos y todos vamos con una misma dirección. Hermano, ¿qué pasaría si ahorita que yo les estoy predicando, mi cerebro empezara a pensar otras cosas y mis ojos no estuvieran sobre la palabra del Señor y mis manos empezaran a irse a otras situaciones que me quitan el micrófono? ¿Y qué pasaría, hermanos? ¿Qué pensarían ustedes? Pues esta persona ya está loca, ¿no? Hermano, así sucede con algunas personas que no se conforman con lo que el Señor los ha puesto a hacer. Hace muchos años hubo toda una tribu, hermanitos, todo un grupo de personas que el Señor les dijo: atiendan la puerta, atiendan la puerta. Eran los porteros del templo. ¿Y saben qué? Ellos dijeron: no, nosotros podemos hacer mucho más. Nosotros podemos ser sacerdotes y servimos acá al frente. Y se rebelaron. Y el Señor los trató duramente. Primero les hizo ver la importancia que es la puerta. Y después les dijo: y han trabajado de balde, no les he dado todo para que ustedes estén bien. Hermanitos, tenemos que ir viendo qué es lo que necesita el cuerpo de Cristo, y en base a eso vamos, y de manera como un cuerpo tenemos que trabajar todos para que de manera cohesionada, hermanitos, la gloria de Dios se muestre en este lugar. No podemos estar desocupados, hermanitos. No podemos estar aletargados, somnolientos. La palabra también nos dice: tú que duermes, ¿qué dice? Despierta. Despierta. Tenemos mucho trabajo, ¿sí? Vamos a Mateo 9, los versos 36 a 38. Dice la palabra: y al ver las multitudes, es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, o sea, la cosecha, hermanos, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjate bien, hermanito. ¿Qué es lo que vio nuestro Señor Jesucristo? Multitudes.
Multitudes. ¿Qué es lo que vemos allá afuera, hermanito? Multitudes. ¿Qué es lo que vemos en las congregaciones? Ya lo hemos platicado allá en una congregación de Corea. ¿Cuánta gente se reúne nada más el domingo? Ya sea de manera presencial o en aquel momento de manera no presencial, ¿sí? O sea, por otros medios electrónicos. Se reúnen 700,000 personas, hermanitos. ¿Sí? Hay multitudes. Ahora, ¿ellos son salvos? No. A ellos los están engañando. Ellos están sufriendo precisamente lo que es la segunda bestia, el engaño. Parecen congregaciones cristianas, pero no lo son. Y ahí están las multitudes. ¿Y cómo fue el sentimiento de nuestro Señor? ¿Qué dice? Compasión. Tuvo compasión por ellas, hermanitos. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas. Porque no siguen al pastor, a nuestro Señor. Si no, es como si no lo tuvieran. ¿Y qué hay que hacer, hermanitos? ¿Sí? A la verdad, la mies es mucha. Hermanos, ¿cuántas veces ya lo hemos estado comentando? Hay muchísimo trabajo, muchísimo. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos más enfrascados en el trabajo que nosotros tenemos para vivir aquí, ¿sí?, que en la obra del Señor para vivir eternamente. Hermano, ¿es pecado trabajar aquí? ¿Es pecado estar preocupados por el sustento? No, no es pecado. Pero cuando nosotros nos enfrascamos más en todo esto, ya estamos formando una idolatría, porque la estamos poniendo por encima de la obra del Señor. Ahí sí. ¿Y qué dice? Rogar. ¿Cuál es nuestra posición frente al Señor? Que le roguemos para que haya, ¿qué cosa? Obreros para este trabajo. Y el Señor salió y lo hizo, hermanitos. Y ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanitos? ¿Sí? Tenemos que empezar a estar ocupados en la obra del Señor. ¿Y qué es lo que vamos a recibir? Un salario justo. ¿Cuál es ese salario, hermanitos? Vida eterna. Sí, vida eterna. Vamos a Marcos 16:15. ¿Qué dice la palabra? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Fíjate bien, hermanito, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? ¿Sí? Ir. ¿Qué significa? Muévete, trabaja, sal. No dice, quédate y yo te lo voy a mandar. Dice, ir. Es una orden, hermano. No es un consejo. No es una propuesta, a ver qué te parece. Es una orden. Ven. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ven. ¿A dónde? A donde sea. No te tienes que ir a África para predicar allá. No, aquí fíjate cuántas multitudes se están perdiendo por falta de conocimiento. Y el conocimiento que tú tienes, que el Señor ya te dio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ven, ¿sí? Ve. ¿Y qué tienes que hacer? Predicar. ¿Qué vas a predicar? El Evangelio de nuestro Señor. El Evangelio como es, no como hoy el humanismo ha transformado. El Evangelio como es, la palabra del Señor como es. ¿A quién se lo vas a predicar, hermano? A cualquier persona. No importa condición, no importa situación social, situación económica, cultura, no importa. Hay que predicárselo a todas las personas, hermanos. Entonces, hermanos, unos vamos a hacer alguna cosa, otros van a hacer otra cosa, pero todos unidos, porque somos un solo cuerpo.
Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, el verso 12. Dice la palabra de Dios a través de San Pablo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjate bien, hermanos, dentro de nuestro cuerpo, todo lo que tenemos es útil, hermanitos, ¿sí? Todo, ¿sí? Imagínate que, no sé, decimos, bueno, pues el intestino grueso pues no es tan necesario y todo, hermanito. Sobre todo en estos tiempos que anda la gente muy, dicen ellos, estresada y con muchas cosas. Yo les pregunto, y desde muy jóvenes, a mí me pasó hace muchos años por otras cosas, pero pregúntales si no han tenido dolores fuertes de este lado. Y cuando han tenido dolores fuertes, diles, pues toma café bien cargado y échate unas enchiladas con bastante picante. ¿Qué va a pasar, hermanito? Van a tener dolores insoportables. Es el intestino grueso. ¿Sí? Y cuando te duele el intestino grueso, ¿cómo está todo tu cuerpo? Está bien mal. Ese es el símil con nosotros. Cuando alguien está sufriendo, dice al que con el que esté sufriendo, sufre con él. No llegues a decirle, no, hermano, eso no es nada, tú te estás ahogando ahí nada más. No dice eso. Con el que esté alegre, alégrate con él. ¿Sí? Pero con el que está pasando alguna situación difícil, ¿sabes qué? No quieras llegar y agarrarlo a bibliazos. Estate con él, comprende la situación y vamos para adelante. No te quedes ahí tampoco, porque dice que nos tenemos que soportar unos a otros, es decir, tenemos que servir de soporte unos con otros y vámonos para adelante. Pero no llegues con esta otra situación de que, eso tú que te estás ahogando ahí, tú que no sé qué, eso es menospreciativo al hermano. Tenemos que ir todos juntos, hermano. Y entonces vamos a salir todos juntos, unos haciendo una cosa, otros haciendo otra cosa, pero todo para la gloria de Dios. Fíjate bien, hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos trabajando para la obra del Señor. ¿Qué estás haciendo ahorita, hermanito? ¿Qué es lo que haces? ¿Sí? Para el Señor. Si estás haciendo poquito, o a lo mejor nada más estás pensando en hacer muchas cosas y en términos objetivos no haces absolutamente nada, para el Señor, hermanito, estás desocupado. ¿Sí? Desocupado totalmente. Y si estás desocupado, hermanito, recuerda, entonces estamos fuera de la viña. Porque a la viña, ¿para qué los llevó el Señor? Para trabajar. Y si tú no estás trabajando, entonces estás fuera de la viña. ¿Y qué significa la viña? El pueblo de Dios, la iglesia. ¿Quiénes? Los que están en salvación. Y si tú no estás trabajando, si tú no estás en la viña, dime entonces, ¿en dónde estás? Fuera de la salvación. Hermanito, recuerda que Dios dice que Él salva como el padre de familia, ¿sí? Perdona, ¿a quién? A su hijo que le sirve, ¿sí? Hermanitos, tenemos que estar en este camino, tenemos que estar dentro de la viña, tenemos que estar en el servicio del Señor, tenemos que estar trabajando en la obra de Dios, ¿sí? No podemos estar desocupados, hermanitos. Vamos a Juan 15, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, los versos del 1 al 5. Dice la palabra, yo soy la vid verdadera. A ver, hermanitos, si hay vid verdadera, entonces hay vid falsa. ¿Sí?
Y nuestro Señor nos está diciendo, yo soy la vid verdadera. ¿Qué significa la vid, hermanito? Significa la iglesia, significa el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice el Señor? Él es la iglesia verdadera. Fíjate bien, esto es un mensaje muy importante para nosotros que estamos en los últimos tiempos, porque debemos de saber que hay iglesias falsas entonces que parecerían de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo son. Y mi Padre, dice, es el labrador. Todo pámpano, ¿sí recuerdan lo que es el pámpano, hermanito? Ya lo hemos platicado muchas veces, ¿sí? Es lo que sostiene o de donde salen pues las uvas, pero el pámpano está pegado a las ramas de la vid, ¿sí? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. A ver, el fruto, ¿producto de qué es, hermanito? Del trabajo. Si alguien dentro de la vid, dentro de la iglesia, hermano, está sin dar fruto, ¿por qué está sin dar fruto? Porque no está trabajando, está desocupado. Hermano, ¿te acuerdas también esa parábola que el Señor nos da de donde está la viña del Señor y hay una higuera? Fíjate bien, por eso es que pone la higuera. No está hablando de que la viña no dé fruto, sino está hablando de que la higuera no da fruto. ¿Y qué dijo el dueño de la viña? Córtala, no sirve para nada. ¿Sí? ¿Para qué vamos a tener ahí un árbol que no da fruto? ¿Sí? No sirve. ¿Y qué dice el labrador? Espérate, voy a cultivarla, puedes escarbarla, voy a quitarle todos los gusanos, voy a regarla, voy a estarla cuidando un año. Y si después del año no da fruto, entonces hay una sentencia muy fuerte aquí. La vamos a cortar y la vamos a echar al fuego. Hermanitos, nosotros, gracias a Dios, tenemos este trabajo de vida eterna. Y gracias a Dios podemos dar fruto. Y gracias a Dios podemos estar seguros de que vamos a recibir esa retribución justa por esto que estamos haciendo. Hermanitos, dice la palabra, ya vosotros, ¿a quién se están dirigiendo? A los que estamos en la iglesia. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Fíjate bien, ¿qué es lo que te está limpiando, hermanito? ¿Qué es lo que te limpió y te sigue limpiando de todas estas impurezas del mundo? La palabra de Dios, hermanito. ¿Por qué esa insistencia de parte de todos nosotros en que leamos y comprendamos la palabra de Dios? Porque eso es lo único que nos limpia. ¿Cómo vamos a estar frente al Señor? Limpios. Si no estamos limpios, hermanitos, no podemos estar frente al Señor. A mí me causa mucha tristeza y asombro cuando algunas personas que nunca han leído ni una sola vez la palabra y dicen, no, es que yo vi a Dios, yo vi al Señor Jesús y Él me dijo y ahí estuvimos. No puede ser porque no estás limpio. Y el Señor no te puede admitir ante su presencia con consejos, con pláticas, como amigo, si no estás limpio. Primero te tiene que limpiar. ¿Y qué es lo que te limpia? La palabra de Dios. No puedes decir, hermano, no puedes decir para nada, decir, no, es que el Señor aquí hizo, no, hasta vino y se sentó aquí. Que yo he escuchado mucho esas cosas cuando son personas que nunca y jamás, nada más están repite y repite algunos versículos que ya se aprendieron de memoria y a veces ni saben lo que significa realmente. Nada más que ven la reacción del otro, entonces si es esto, es aquello. No, hermano, la palabra nos dice que el Señor nos limpia por su palabra. Verso 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Fíjate bien, lo primero que te dice es que tú tienes que permanecer en nuestro Señor.
y entonces Él permanece en ti. ¿Cómo permaneces en nuestro Señor? ¿Sí? Por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio del trabajo en su obra. Así permanecemos en el Señor. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mira, hermanito, haga de cuenta que toma esos pámpanos, o sea, vamos a decir, bueno, aquí ve, no sé, un naranjo, ¿sí? Por ponerlo un poquito más cercano, un naranjo y echa las florecitas. Quítele todas las flores, todas al naranjo, ¿sí? Y póngalas en una mesa. Y ahí espere a que salga la naranja. Ya están separadas del árbol. Y ahí espere. ¿Qué sucede con esas flores, hermano? Se secan, se marchitan y mueren. Ese es el pámpano, hermanito. Si quitamos el pámpano de la vida, hermanito, de las ramas, ¿qué va a suceder con eso? ¿Saldrán, darán fruto? No, así nosotros, si nos separamos de nuestro Señor Jesucristo, si ya no estamos atentos a su voz, si ya no escuchamos y leemos su palabra, si ya no estamos en una cercanía con Él a través de la oración, ¿qué va a suceder con nosotros? Nos marchitamos, nos secamos y nos morimos. Ese es el grave riesgo, hermanito, de muchas personas que mejor quieren estar en congregaciones donde tienen una alabanza bien bonita, ¿no? Y hasta mariachis cristianos y no sé qué tantas cosas, porque sienten bonito en su alma, sí, pero su espíritu se muere. Ese es el problema. Y el pámpano, si no está en la vid, si el cristiano no está nutriéndose de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar con él? Va a morir, hermanos, aquí. ¿Sí? Aquí aún él va a pensar que está vivo, pero realmente ya está muerto. Lo que le pasó a Adán, él pensaba que seguía viviendo. Fueron las enseñanzas del diablo, que él seguía viviendo, pero ya estaba muerto. ¿Sí? Dice, yo soy la vid. La cuestión de símil. ¿Qué es la vida, hermanitos? El cuerpo. Y dice, yo soy la vida, o sea, yo soy el cuerpo. Y dice, ustedes, vosotros, los pámpanos, que es las partes del cuerpo, hermano. Estamos en el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros es una parte. Mira, hermanito, ¿cómo te identificas? ¿Cuál es tu identidad? Imagínate que Dios abre nuestra visión espiritual y ves a Jesucristo aquí. Dime qué parte de nuestro Señor Jesucristo no es santo. Su dedo no será santo, un ojo no será santo, un cabello no será santo. ¿Qué parte de nuestro Señor Jesucristo no es santo? ¿Qué parte de nuestro Señor Jesucristo no hace la voluntad de Dios? No hace su voluntad. Entonces, hermanito, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, actuarás en santidad, o algunas veces no serás santo. Harás la voluntad del Señor siempre, o en algunas ocasiones no haces la voluntad de Dios. ¿Cómo estás? Porque dice aquí la palabra, yo soy la vid, o sea, es nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Y dice, ustedes, los pámpanos, ustedes son el cuerpo, pero esa parte del cuerpo que va a dar fruto. Fíjate bien, no es cualquier parte, es la parte de la vid que va a dar fruto. ¿Por qué? Porque va a estar trabajando en la obra de Dios. El que permanece en mí y yo en él, fíjate bien,
No nada más es de que tú quieras permanecer en Cristo. Ah, no, sí, Cristo vive en mi corazón. Sí, ¿por qué? Porque hace 20 años yo hice una elección, yo hice una oración y con eso ya vive. No, hermano. Dice, el que permanece en mí y yo en él. Nuestro Señor Jesucristo también elige. Él es el que elige. ¿Sí? Dice, este lleva mucho fruto. ¿Por qué sabemos que estamos en Cristo y Cristo en nosotros? Fíjate bien, ¿por qué? Dice, porque lleva mucho fruto. No se te olvide eso. Muchas ocasiones, no, es que yo estoy en paz. No, es que yo tengo sueños. No, es que yo tengo revelación de lo alto. No, es que yo sé interpretar la Biblia. Es que todo lo que quieras. La palabra nos dice que si Él está en ti y tú en Él, llevas mucho fruto. Hermanito, no podemos permanecer desocupados. Tenemos que estar trabajando en la obra del Señor, porque separados de mí, fíjate bien, nada podés hacer. Si no llevas fruto, entonces, ¿cuál es la manifestación que estás dando? Fíjate bien, llevas mucho fruto. ¿Qué es lo que la manifestación que das? Si llevas mucho fruto, quiere decir que Cristo está en ti y tú en Él. Si no llevas fruto, quiere decir que tú estás separado de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor está separado de ti. Es algo sencillo. ¿Sí? Entonces, ponte a revisar tu vida. ¿Sí? ¿Qué pasa realmente en tu vida en hechos, hermanito? No en intenciones. ¿Sí? Porque de intenciones, hermanitos, dice, está yendo el camino para el infierno. ¿Sí? Es que yo ya quiero hacer esto. No, pastor, hermanito, Dios ya me hizo ver y ahora yo voy a cambiar todo esto. Y sigues igual. ¿Es una bonita intención? Sí. ¿Pero de qué sirvió? A lo mejor ahorita, a través del Espíritu de Dios, que te está sacando todo eso, y tú estás pensando, no, sí, ya voy a hacer eso, ya voy a hacer a un lado muchas cosas que ni sirven para nada. A lo mejor todavía te pasas viendo la televisión, a lo mejor te estás pasando ahí jugando en el celular, todo eso, y ahorita estás pensando, no, sí, ya todo ese tiempo que estoy desperdiciando lo voy a dedicar al Señor, voy a estar ahí. Sí, es una bonita intención. Sales de aquí, no te estoy diciendo que mañana, al ratito, ¿en qué se habrá quedado esto? A ver, este jueguito que estaba haciendo, ya voy en el otro nivel y se te olvida. ¿Sabes qué, hermano? Es en hechos. En hechos, en verdad, es como se llama Cristo. ¿Qué vas a hacer? No podemos estar, hermanitos, sin fruto. Pero el fruto se obtiene trabajando. ¿Sí? Trabajando, haciendo las cosas. ¿Cómo estamos en la viña, hermanitos? ¿Estamos dentro o estamos fuera? ¿Sí? No importa, hermanitos, todo lo que estés haciendo para tu provecho. Si no estás trabajando para el Señor, ¿sabes qué? Él te toma ese tiempo como un tiempo desocupado. Tú no estás ocupado. Hermanitos, vamos a estar nosotros ocupados para el Reino. Fíjate bien, por ejemplo, cuando tú doblas tu rodilla, te sientas en la silla, estás postrado en la cama y estás orando. ¿Para qué oras? ¿Cuál es el mayor tiempo que le dedicas a la oración? Para que te vaya bien, para que se resuelvan los problemas que tienes, para que tengas para el otro día, para que no sé, tu hijo se sane, para que tu hijo se acerque, para, no sé, todas estas cosas.
o le dedicas un buen tiempo para que la obra del Señor se expanda en este lugar? Sufres, hermano, porque el reino de Dios no ha llegado a tantas personas que lo necesitan. O sufres porque el Señor no te ha resuelto algunos problemas que tú tienes. No quiere decir que no pidamos, hermano, claro que sí. Y el Señor escucha nuestra oración. Pero, hermanito, ¿cuánto tiempo le dedicas realmente a la oración para que el reino de Dios sea instaurado en este lugar? ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanitos? ¿Sí? Cuando de repente nosotros nos damos cuenta de esto, entonces queremos actuar así. Lo voy a poner así, viene la palabra, alocadamente, locamente. Y ya queremos hacer esto, y ya queremos hacer aquello, y nos saltamos, ¿sí?, lo que está haciendo la iglesia. Hermanitos, tenemos que estar como un cuerpo, repito, no cada quien por su lado, como un cuerpo. Y tenemos que hacerlo de una manera organizada, hermanitos, en orden. El Señor es un Dios de orden, no de desorden. Y por eso hemos llevado las cosas de esta manera, hermanitos. ¿Por qué estás preocupado? ¿Sí? El Señor, hermanito, nos va llevando, no porque Dios diga, ahora, ¿saben qué? Hagan esto, ahora ya no lo hagan, de acuerdo a las emociones humanas. No, el Señor ya diseñó todo desde hace millones de años, hermanito, de acuerdo a nuestro conteo, ¿sí? Hermanito, todos llegamos a un momento en que nos sentimos realmente hasta agobiados y nos paramos y decimos, ¿estaré haciendo realmente la obra de Dios? ¿Estaré haciendo lo que Dios quiere? En lo personal me ha pasado muchas veces, y sobre todo en esta última época de mi vida, donde de repente estoy viendo que faltan muchas cosas y que no se ha desarrollado como en otras ocasiones lo hemos visto, o sea, mucho. Y sí, hermanito, me he parado en mi vida un alto y digo, Señor, sí estoy haciendo lo que tú quieres. Realmente esto es lo que tú quieres. O sea, no me importa en lo personal, y se lo digo con toda honestidad, no me importa que seamos 10,000 personas o que seamos, no sé, 4. Si es lo que Dios quiere, eso lo hacemos. Pero a veces nos ponemos a pensar y viene una cosa que no está muy bien y viene otra cosa que no está muy bien y decimos, ¿realmente esto es lo que quieres? Y ¿sabes qué? Cuando nosotros lo hacemos todo bajo las órdenes del Señor, no importa lo que veamos. Hay personas que hasta pueden regalar todas sus propiedades, pero no es lo que Dios quiere. Dice la palabra que hasta se pueden partir todos sus miembros y regalarlos, pero si no es en amor, de nada sirve. ¿Y quién es el amor, hermanitos? Es Dios. Tenemos que hacer lo que Dios quiere, hermanitos. ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo? De acuerdo al plan que Dios tiene. Y lo vamos a ir haciendo, hermanitos, como Dios nos lo va diciendo. Hermano, observa tu vida, ¿sí? Y pregunta, ¿realmente estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Cómo podemos saber esto, hermanitos? Lo podemos ir constatando por medio de la palabra, hermanitos, de las oraciones, pero también de acuerdo a las actividades de la iglesia, hermanitos. Y también de acuerdo a lo que tu pastor te está diciendo. Porque no es casualidad que esté ahí. No es casualidad que el Señor lo haya puesto ahí. Si es que es un pastor que está siguiendo todo el consejo de
Dios, toda la palabra del Señor, ¿sí? O estás haciendo lo que tú consideras, lo que tú crees que está bien, sin consultar al Señor, sin pasarlo por la palabra de Dios, sin hacerle caso al pastor y sin tomar en cuenta las actividades de la iglesia. Si fuera el segundo caso, hermano, déjame decirte que el Señor ve todo eso como si estuvieras desocupado. No estás haciendo nada con eso. Tenemos que revisar nuestra vida porque debemos de estar seguros que estamos trabajando en la viña del Señor. Ahí estamos trabajando. Y entonces vamos a tener, hermanitos, esa recompensa. Acuérdense que debemos de buscar al Señor sabiendo que Él existe, con esa fe. Y además sabiendo que Él galardona, es decir, premia. Y hermanito, ¿cuál es? Lo voy a poner así, nuestro premio de estar aquí trabajando en la obra del Señor, vida eterna. Y debemos de estar seguros de eso. Esa es, hermanito, lo que el Señor quiere que hagamos, hermanito. Vamos a Mateo 25, el verso 30. Hermanito, esto es lo que nunca debemos de escuchar del Señor que diga de nosotros, ¿sí? Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso, primeramente Dios, y para su gloria, que no pase con nadie de los que estamos aquí, con nadie de los que pues no pudieron venir, de los que están lejos, con nadie de los que se van a acercar, con nadie. Porque los que están en algún lugar, en alguna iglesia, y no sirven al Señor, y no están trabajando para la obra del Señor, son siervos inútiles. Y aquí es donde habla el Señor, y ahí es donde está la higuera que no produce fruto. Córtala. ¿Y qué dice? Y échala a las tinieblas de afuera. ¿Y cuáles son las tinieblas de afuera, hermanitos? Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, el infierno, hermanitos, eternamente. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, ahora viene otra situación que algunos confunden estos dos versículos. Es totalmente diferente. Este versículo que vamos a leer en el Evangelio según San Lucas 17:10 no es paralelo, hermanitos. No, es otra situación totalmente diferente. Este versículo nos lo tenemos que aplicar nosotros a nosotros mismos. Dice la palabra, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Fíjate bien, ¿qué es lo que dice aquí, hermanitos? Que hayamos hecho ¿qué? Todo. Que no hayamos omitido nada. Todo lo que nos ordenó el Señor, lo hicimos. ¿Sabes qué? En tu oración de la noche, no puedes decir, mira Señor, yo ya hice todo, me merezco esto. No. Nosotros, ¿qué? ¿Cómo tenemos que tener nuestro corazón? Dice, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Es una vacuna, hermanitos, contra el orgullo, contra la vanidad, contra todas esas cosas de religiosidad que muchos han caído. ¿Sabes qué, Señor? Perdóname, solo hice todo lo que me dijiste, no di más, pero mañana te prometo que voy a hacer más. Y entonces, hermanito, ¿qué es lo que vamos a hacer de más? Pues nada, porque todo nos lo manda el Señor. Pero esa es la actitud que debemos de tener, no sentirnos más que nadie, ni siquiera, como dicen por ahí, que nosotros mismos. ¿Sí? Es otra situación. Aquí nosotros somos los que nos decimos a nosotros mismos, ¿sabes qué? Solo hiciste lo que Dios te dijo. Vamos a seguir. ¿Sí? Es otra situación, hermanitos. Debemos actuar, hermanitos,
con esa disciplina. ¿Cuál es la disciplina? Hacer todo lo que el Señor nos haya dicho. Hermanitos, el Señor no te puede, si estás en una congregación correcta, una congregación cristiana, el Señor no te puede decir algo y a tu pastor le puede decir otra cosa diferente. Todo va en escalerita. No le puede decir algo al esposo y decirle algo contrario a la esposa. No, eso no puede ser. En una congregación cristiana, hermanitos, el Señor habla y confirma su palabra a través de varios. Y te va a dar una encomienda, te va a dar un trabajo, y ¿sabes qué? Eso mismo le va a decir al pastor, y eso mismo le va a decir al hermano que te va a ayudar, y eso mismo le va a decir a la hermana que va a estar orando por ti, y eso mismo le va a decir a todos. No hay contradicción. ¿Sí? Entonces, hermanitos, tenemos que tener ese corazón enseñable y ese corazón cada vez más lleno de sabiduría, no de experiencia, hermanitos. Vamos a tener nuestra mente con experiencia, pero el corazón lleno de sabiduría para actuar como Dios quiere. Vamos al Salmo 90, el verso 12. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanito, cada día tenemos que aplicar la sabiduría del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanitos? Por eso comentábamos hace un momento, o sea, tenemos al Señor aquí a nuestro lado, porque es su promesa. ¿Y qué es lo que le decimos al Señor? Señor, ayúdame en esto, haz que esto suceda, pon esto cercano a nosotros, resuelve esto. O sea, tú le estás diciendo al Señor lo que tiene que hacer. Tú se lo ruegas si quieres, se lo ruegas totalmente, pero tú le estás diciendo lo que tiene que hacer para que tú estés bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, hermanos? Pedirle su consejo. Señor, tú sabes este problema, tú lo sabes todo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes por qué? Porque Él es la sabiduría. Tú le vas a dar consejos a la sabiduría. No se puede. El consejo viene de la sabiduría para nosotros. Y por eso, hermanito, cada día le tenemos que pedir ese consejo al Señor. ¿Sí? Vamos a Filipenses 4, del 6 al 7. Y una vez, hermanitos, que tengamos la sabiduría día a día, entonces vamos a aplicar esta parte: por nada estéis afanosos. ¿Por qué cosa podemos afanarnos cuando tenemos la sabiduría del Señor? Por nada. Nada nos puede causar un afán, nada nos puede causar un estrés, nada nos puede causar algo, hermanitos, alguna situación en la que de repente perdamos la cierta noción de la realidad y estemos pensando en fantasía, todo lo que nos puede pasar, todo lo que no nos puede pasar, y afecte hasta nuestra salud corporal. Dice: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hermanito, Dios conoce lo que necesitas antes de que tú hables, y ya lo sabe. Pero ¿a qué te está llevando Dios aquí? Nos está diciendo: sean conocidas. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir ante el Señor y decirle: Señor, tú lo sabes todo, pero tu palabra nos dice que te agrada que te lo digamos. Y dile todo lo que te está pasando en ti, sea material, espiritual, sentimental, emocional, lo que sea. Díselo. Él comprende las situaciones. Nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí con un cuerpo semejante al nuestro,
Y Él sabe de todas esas emociones, de todos esos sentimientos, de las circunstancias que se pasó aquí. Lo que tú estás pasando, el Señor ya lo pasó aquí como un ser humano. Y por eso todavía más tenemos la confianza de que Él sabe, sabedor de dolencias. ¿Sí? Él lo sabe, hermanitos. Y dice: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, no la paz que te da una pastilla, hermanitos, no la paz que te da un consultorio, no esa paz, sino una paz real, verdadera. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes qué? Los psicólogos, los psiquiatras son médicos, hermanitos, son médicos nada más que en la cuestión de sentimiento, de todo eso. Pero en la universidad, hermanitos, no les pueden enseñar la paz de Dios. Esa no se la pueden enseñar. ¿Sí? Así como a los médicos, que tampoco no pueden comprender cómo el Señor puede sanar enfermedades sencillas o complicadas sin intervención humana. Así también los psicólogos y los psiquiatras, todos los terapeutas, no pueden entender cómo puede llegar la paz del Señor a alguien que esté todo bastante mal. Hermanitos, en muchas congregaciones, lo voy a poner así, satanizan a los psicólogos y a los psiquiatras. No, ellos están dedicados a esa rama, pues, de la cuestión de la salud también. Pero esto es algo superior. Así como los médicos alópatas, hermanitos, no entienden cómo puede suceder un milagro del Señor, así tampoco los psicólogos y los psiquiatras pueden entender cómo la paz del Señor puede llegar a alguien que estaba totalmente lastimado emocionalmente. Pero así es, hermanitos. Y nos quitamos estrés, y nos quitamos afanes, y nos quitamos angustias, y nos quitamos ansiedades, y nos quitamos absolutamente todo eso. Y se los digo, hermanitos, porque tienen enfrente a un ejemplo de eso. Hermanitos, durante un buen tiempo estuve a punto de la muerte por cuestiones psicológicas. Y el Señor me envió su paz. Una paz que sobrepasa a cualquier entendimiento humano. Y dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón. ¿De dónde emana la vida? ¿De dónde emanan los pensamientos? ¿De dónde emanan las intenciones? ¿De dónde emana todo, hermanitos? De nuestro corazón. Y si esa paz guarda nuestro corazón, ¿cómo vas a estar? Te pongo un ejemplo sencillo. Estás bien estresado. ¿Sabes qué? En tu trabajo ya no sabes ni qué hacer, o sea, está todo complicado. Y por lo mismo andas así, con mucho tiempo allá, todo, y llegas a tu casa, pues en tu hogar, y de repente por lo mismo, tu actitud, lo que sea, se hace ahí algún problemita, y ya tienes dos problemas fuertes. Y entonces te empieza a doler, ¿sí? Ya sea la cabeza, ya sea el abdomen, y ya tienes tres problemas. Y de repente dices: no, pues es que tengo que hacer esto, ¿no? Y sales, y ya vas caminando en el autobús, en tu carro, lo que sea, y te acuerdas: y lo que iba a hacer se me olvidó. ¿Y cómo estás, hermano? Cada vez peor, cada vez peor. ¿Por qué? Porque no estás en los brazos de la mano, porque no tienes esta paz. Hermano, cuando llega esta paz sobrenatural, ¿sabes qué? Haces todas las cosas mejor, tomas mejores decisiones, porque ves las cosas como son y no como la imaginación te lo está dando. Estás bien angustiado porque, no sé, tu hijo, tu hija salió de viaje y entonces no te ha llamado. Ya tiene 2 horas y no te ha llamado.
Entonces estás duro y duro y duro y enviándole llamadas y mensajes y todo y nada, y entonces ya para ti ya sucedió esto, sucede que no. Lo único que pasó es que pues, se le acabó la pila, no hay señal. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la paz del Señor en tu vida? Esa paz sobrenatural, hermanos, ¿sí? Esa paz va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo. Fíjate bien. Cuando andamos así, todos dicen acelerados, nuestras contestaciones no son correctas, ni en el tono ni en el contenido. Nuestras acciones no son correctas. Porque, hermano, puede ser que aquí tengas las llaves de tu vehículo, ¿no? Y los dejas ahí, y de repente, como andas tan así, ¿dónde están mis llaves? Ahí están y no las ves, porque andas todo mal. Hermano, deja que la paz del Señor llegue a tu vida. ¿Sabes cómo puedes hacer esto? Cuando tú tienes la certeza de que estás haciendo la voluntad de Dios. Si tú tienes la certeza de que estás haciendo la voluntad de Dios, ¿sabes qué? Tienes la certeza de que Dios va a hacer todo para que las condiciones cambien. Y entonces la paz de Dios, que es sobrenatural, más allá de cualquier entendimiento, va a inundar tu corazón. Ya le diste al Señor el asunto por el cual estás afanado. Ahora, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo tu voluntad. ¿Sabes qué? Ya es asunto, ya no mío. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer y lo primerito es ir a ti. Ya hice todo esto, Señor, en tus manos estoy. ¿Y dónde está el afán? ¿Dónde debe de quedar, hermanitos? Por nada estés afanado, ¿sabes qué? También es un mandato, pero parte de una confianza en el Señor. Hermanitos, debemos, como deber ser, y eso es decisión de cada uno de nosotros, estar haciendo la voluntad del Señor, estar trabajando en la obra del Señor. Y Él ve esa parte y entonces todo cambia, hermanitos. Los afanes cambian, ¿sí? Los pensamientos, todos difusos y todo esto, cambian. Y nuestro actuar con todos los que están alrededor de nosotros va a cambiar también. No estés desocupado. Hermanito, no levante la mano. ¿Cuántos de aquí realmente han estado desocupados y aún permanecen desocupados? ¿Y saben en qué están muy, muy ocupados? En los afanes de este mundo. El Señor te dice: búscame, sé bandera, ¿sí?, en este mundo perdido de mi gloria, y vas a ver que todo lo va a solucionar el Señor. Cerramos nuestros ojos un momento.